Muy bienvenidos nuevamente a un repaso más de la lección de escuela sabática. En esta ocasión vamos a estar estudiando la lección número 9 que pertenece al segundo trimestre del año 2024. Esta lección número 9 lleva como título El fundamento del gobierno de Dios. El texto para esta semana lo encontramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 12 y el versículo 17, que leemos de la siguiente manera. Entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Para el día domingo el subtítulo es El santuario y la ley. Para el día lunes, la inmutabilidad de la ley de Dios. Para el día martes, el sábado y la ley. Para el día miércoles, la marca de la bestia. Y para el día jueves, el mensaje de los tres ángeles. Para entrar en esta lección tenemos que hacer un pequeño recuento de lo que ya hemos estudiado y continuar la secuencia de este estudio. El chasco había pasado. El 22 de octubre de 1844, Jesús no apareció en las nubes. Y esto originó un profundo pesar, para otros vergüenza. Y así cada quien vivió de una manera diferente esta experiencia bochornosa, religiosa, de predicar algo a un nivel tan grande y que no se dio. Muchos se fueron, algunos quedaron, y los que quedaron tomaron la Biblia y comenzaron a estudiar detenidamente la profecía de los 2300 días y llegaron a la conclusión que cronológicamente no tenía error. El 22 de octubre de 1844 era la fecha perfecta que apuntaba esta profecía y se podía mantener en el tiempo sin ayuda de nada ni de nadie. Estaba perfecta. Entonces surgen varias preguntas. Si la profecía está perfecta, ¿qué es lo que nosotros interpretamos mal? Y descubrieron la gran verdad del santuario, una interpretación incorrecta. Al ponerse a estudiar la verdad del santuario, descubrieron otra verdad, la vigencia de la ley de Dios. Y al estudiar la ley de Dios, descubrieron otra verdad, el sábado como monumento de la creación. Y allí comienza una iglesia a tener un nombre y dar una forma. Mire, la iglesia de Dios siempre ha existido, existe desde Adán y Abel. Allí está la iglesia de Dios. Ahí también aparece la iglesia que persigue y mata, y su fundador es Caín. Estas iglesias son antiguas, vienen desde el principio. Han cambiado de nombre, de dueños, de lugares, de representantes, de países, de dirigentes, pero la esencia es la misma. La iglesia adventista tiene su esencia y es aquellos que guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, que es el espíritu de profecía. El pueblo de Dios en todos los lugares, en cualquier lugar que existió, que vivió y que sobrevivió, siempre guardó los 10 mandamientos y tenían el espíritu de profecía.
Al pueblo de Israel se le mandaron muchos profetas. Existieron en pequeñas cantidades en algunos países, muchas veces libres, muchas veces escondidos, muchas veces huyendo en persecución plena. Pero aquí, en el mensaje del tercer ángel, esta iglesia toma una forma oficial a nivel mundial. Porque en el mensaje de los tres ángeles es claro y dice: y vi volar por el cielo un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a toda lengua, pueblo y nación, a todo el mundo. O sea que esta iglesia iba a tomar una fuerza y ahora, en vez de ser un grupo que estaba escondido o huyendo, se constituye en un enorme grupo a nivel mundial y tienen siempre las mismas características de la iglesia de Dios, que guardan los mandamientos de Dios, guardan el sábado como consecuencia y tienen el espíritu de profecía. La lección de esta semana tiene como fin descubrir cómo se llegó a estos estudios, cómo se llegó a estas verdades. Hay que recordar que el movimiento milerita y Elena de White vivieron en la finalización de la iglesia de Filadelfia y el principio de la iglesia de la Odisea. Porque cuando nosotros leemos los primeros capítulos de Apocalipsis, ahí encontramos los mensajes a las 7 iglesias. Por ejemplo, encontramos en el capítulo 7 que dice: escribe el ángel, en el versículo 7, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre, dice estas cosas. Y más adelante en Apocalipsis 11:19, estaba leyendo Apocalipsis 3:7, en Apocalipsis 11:19 dice: fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto. Allí, en esta iglesia de Filadelfia, hay una puerta que se abre y que nadie puede cerrar. Y es el cumplimiento del mensaje del primer ángel, cuando dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Jesucristo se introdujo al lugar santísimo y abre esa puerta, y esa puerta nadie la puede cerrar, solamente Él. Entonces, el movimiento milerita se despliega, vive en la culminación de la iglesia de Filadelfia y el principio de la iglesia de la Odisea. Pero cuando ellos descubren la verdad del santuario, la pregunta es: ¿qué es lo que hay en el santuario? Y Apocalipsis 11:19 da la respuesta. Dice: fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca de su pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? La escritura original de los 10 mandamientos. Lo mismo que sucedía en el santuario terrenal, porque el santuario terrenal era una copia del santuario celestial. El santuario terrenal tuvo por un tiempo la vara de Aarón y también tuvo una vasija que contenía una medida de maná. Posiblemente esto lo tuvo en los 40 años del desierto. Y por supuesto,
la tabla de piedra de los 10 mandamientos. Pero cuando vamos al templo que erigió Salomón, allí ya no estaba ni el maná ni la vara de Aarón, solo estaban los 10 mandamientos. Este fue el primer templo. Pero antes que Nabucodonosor destruyera ese primer templo que había erigido Salomón, Jeremías, con un grupo de santos, tomó el arca y se fue a las montañas y la escondió en una grieta. Y dice el espíritu de profecía que Dios borró el camino y esa arca con la tabla de la ley adentro no se va a encontrar jamás, porque Dios borró el camino para ese lugar. A veces hemos escuchado que las tablas de Dios van a aparecer y el arca va a aparecer. No hay tal cosa. No hay en ningún lugar un registro, al menos que yo sepa. Si usted lo sabe, hágalo saber. Lo que dice el espíritu de profecía es que antes que Jesucristo venga va a aparecer en los cielos unas manos sosteniendo las 2 tablas donde está escrita la ley de Dios. Entonces ellos descubren que en ese santuario hay un arca del pacto, que 2 querubines la observan de frente con grande intensidad. Allí está el fundamento del gobierno de Dios. Y más que eso, la norma de juicio para todos nosotros los habitantes de la tierra. Y por eso es que el mensaje del tercer ángel está hablando claramente, y el primero y el segundo, los 3 sellos no los podemos separar, que hay un juicio que se está llevando adelante y Jesucristo está en el santuario, en el lugar santísimo, donde está el arca del pacto, y ahí hay una ley, y esa ley denota la regla por la cual van a ser juzgados todos aquellos que alguna vez profesaron ser seguidores de Jesucristo. En Salmos 119, 89, encontramos unas palabras muy interesantes. 119, 89 dice: hasta la eternidad, oh Jehová, tu palabra permanece en el cielo. Y Salmos 111, 7 y 8 dice: seguro son todos tus preceptos, establecidos por siempre jamás. El estudio del santuario llevó a esta gente a comprender que estaba la ley de Dios y comprender que había un sábado que guardar. Ahora, fíjense que la iglesia de Dios siempre ha guardado el día sábado. Y en el tiempo de Elena de White había un grupo que guardaba el sábado. ¿Okay? Pero aquí aparece un hombre que era un pastor, que todos lo conocemos en inglés como José Bates, José Bates se escribe. Este pastor, José Bates, se le consideraba como el padre de la verdad del sábado, porque él había estudiado profundamente el asunto del sábado. Ya descubrimos la ley, ahora vamos a descubrir cómo es que la iglesia adventista viene
a descubrir el día sábado como un fundamento, como el sello de la ley de Dios. Fíjense que hay que recordar que ese sello se había arrancado al principio de los 500, del año 538. Antes de eso, se había tratado de eliminar el sello de la ley de Dios. Y ahora aparece un pueblo que tiene que restaurar los portillos, la calzada, algo que está botado, tiene que levantarlo. Y es importantísimo, porque el problema con el cristianismo en verdad no es la ley de Dios. El problema con el cristianismo en verdad es el día sábado. Porque la mayoría de cristianos y aún los no cristianos tratan de no robar, de no mentir, de no cometer adulterio, de no matar. Pero cuando se toca el tema del sábado, entonces no, allí nosotros estamos bajo la gracia. Y toman ciertos versículos extraños y los tuercen de una manera increíble, porque a veces no logran comprender la esencia del versículo. Ellos dicen, un ejemplo, los discípulos se reunían en día domingo y toman el caso de Pablo esa noche que se cayó Eutico de la ventana, porque la Biblia dice, y el primer día de la semana, en la noche del primer día de la semana, estaban reunidos. Ellos dicen, ve, se reunían el día domingo. Pero no es así. En el mundo judío y en el mundo bíblico y en el mundo adventista, un día comienza con la noche. Entonces el primer día de la semana no es domingo de noche, es sábado de noche. Porque el día comienza con la noche y termina con el día. El viernes, al ponerse el sol, ese es el principio del séptimo día. O sea que si decimos el séptimo día por la noche, estamos hablando de viernes de noche. Y cuando la Biblia dice que el primer día de la semana por la noche estaban reunidos, significa sábado por la noche. Eso quiere decir que no se reunían en día domingo, sino que estaban reunidos en día sábado y no había alcanzado el tiempo y continuó en una vigilia. Además, no era un servicio religioso, sino que era una cena, y siguió hasta bien noche, hasta que Eutico se cayó de la ventana al amanecer, porque Pablo partía el día siguiente, que era domingo de mañana. ¿Ves? ¿Se da cuenta cómo a veces tergiversamos las verdades de la Biblia por no ponerle un poquitito de atención? Entonces el problema del cristianismo no es tanto la ley de Dios. El problema del cristianismo es el sábado. Porque cuando usted le dice, bueno, si no estamos bajo la ley, vamos a pecar, robemos entonces. Ellos dicen, no, eso no se puede hacer. Entonces guardemos el sábado. No, el sábado no, porque el sábado ya fue abolido en la cruz. ¿Sí se da cuenta? Y esta iglesia que se levanta de una manera divina, tiene que restaurar esa calzada que desapareció. Tiene que restaurar el día sábado. Y aquí encontramos a un hombre que es el pastor José Bates, que es el iniciador del día sábado en este movimiento. Ahora, fíjense que el pastor José Bates era un marinero, pero marinero de los 7 mares. A veces creemos que era, ahí andaba cerquita. No, se iba por todo el mundo. Se embarcaba y se iba a cruzar todo el mundo. Y él había descubierto que las 6 de la tarde el sol se ponía en el Ecuador. El Ecuador es el centro de la Tierra
y no importaba si era verano o si era invierno, las 6 de la tarde el sol siempre se ponía. Entonces él dice, nosotros vamos a observar el día sábado de las 6 de la tarde a las 6 de la tarde del día siguiente, porque en el Ecuador esa hora no es movible, es fija. ¿Por qué él dice eso? Bueno, porque en el estado de Maine había un grupo de personas que guardaban el sábado de la salida del sol. O sea que para ellos el viernes en la noche no era el sábado, sino que en la mañana del sábado, cuando el sol salía, comenzaban a guardar el sábado. Y ellos se tomaban en la cita de Mateo 28:1, porque 28:1 de Mateo dice, pasado el sábado, cuando amanecía el primer día de la semana. Entonces ellos decían, ve, el día en verdad comienza cuando amanece, porque ahí dice que amanecía el primer día de la semana después que pasó el sábado. Es decir, que ellos agarraban los cambios del día al amanecer de cada día. Entonces el pastor José Bates dice, no, no es así. Vamos a agarrar de 6 de la tarde a 6 de la mañana, a 6 de la tarde del siguiente día, porque en el Ecuador esa es la hora que se pone el sol, ¿verdad? Entonces, esto, fíjense que no contradecía una visión que tuvo Elena de White en 1848, cuando el ángel le dijo que la Biblia decía, de tarde a tarde guardaréis vuestros sábados. Pero es que pasa un problema. Para la gente que está en el Ecuador, guardar el sábado es fijo. Pero para la gente que vivimos en el extremo norte o en el extremo sur, las horas del sábado cambian. Por ejemplo, usted ve en este momento, yo tengo aquí que es temprano y el sábado se pone o se oculta el sol cerca de las 9 de la noche. Entonces, el sábado comienza a las 9 de la noche, no a las 6 de la tarde, como decía el pastor Bates. Eso es en invierno. Pero en verano, el sábado comienza a las 3:30 de la tarde. A las 3:30 el sol ya está poniéndose, a las 4 ya está oscuro. Entonces tenemos ese dilema de que a qué horas comienza el sábado. Pues es sencillo, el sábado comienza cuando el sol se pone y termina cuando el sol se pone. Pero aquí había un grupo de gente que decía, no, el sábado va a comenzar a las 6 de la tarde y a las 6 de la tarde termina, porque esa es la hora perfecta del Ecuador. Y eso no estaba en contra de lo que el ángel y la Biblia había dicho, de tarde a tarde guardaréis el día sábado. Pero había una inquietud en cuanto a esto, algo que no calzaba, porque si a las 4 de la tarde ya está oscuro y se comenzaba el sábado a las 6 de la tarde, algo que no calzaba. Entonces el pastor Jaime White le pidió al pastor John Andrews, fíjense bien, esto es en 1854, ya han pasado 10 años después del gran chasco, que estudiara bien el caso en la Biblia y diera su punto de vista bíblicamente, qué decía la Biblia acerca de la puesta del sol. Después de estudiar la Biblia detenidamente, llegó a la conclusión por la Biblia que el sábado se comenzaba
cuando el sol se ponía y terminaba cuando el sol se ponía, ¿verdad? Y había un congreso para ese año, en el año de 1855. Y en ese congreso se tocó el tema y se dio a conocer lo que la Biblia decía. Y todo el congreso aceptó la nueva luz bíblica. Esa historia ustedes lo pueden encontrar en Elena de White, Mujer de Visión. Así se llama el libro. Elena de White, Mujer de Visión. Cita 73.7 en adelante. Usted va a llegar hasta la 75.10, por allí más o menos, ¿verdad? Entonces, todo el Congreso dijo, qué tremenda luz que hemos recibido. Pero hubieron dos que se opusieron. ¿Y saben quiénes fueron los que se opusieron a esa luz? El pastor José Bates y Elena de White. Ellos dijeron, pero ha sido una bendición, ¿por qué tenemos que cambiar el sábado de puesta a puesta si siempre lo hemos guardado de 6 de la tarde a 6 de la tarde? Y nadie tomó voto, porque dos de las personas más importantes, el padre del sábado y la que traía las visiones, estaban diciendo que no era necesario eso. Pero más adelante ella escribe y dice, el 20 de noviembre de 1855, mientras me hallaba en oración, el Espíritu de Dios bajó repentina y poderosamente sobre mí y fui arrebatada en visión. Y allí el ángel la dirige a varios puntos de la Biblia y entre ellos está el sábado. Y el ángel le dice, mira, la palabra dice, de tarde a tarde guardaréis el sábado. Tomad la palabra de Dios, leedla, entendedla y no podéis errar. Entonces el ángel le dice, fíjense, que el sábado comienza cuando se pone el sol y cuando termina el sol. Y ella pregunta, muy bien, esa es la interpretación de la Biblia, ¿y por qué todo este tiempo lo hemos hecho de 6 a 6? Porque la luz no había llegado. Y ella dice, ¿ha estado molesto el Señor por este accionar que hemos tenido? Y el ángel dice, no, porque no tenías la luz correcta, estaban haciendo lo mejor que podían. Nadie es responsable de la luz que no posee. Pero ahora que reciben la luz correcta, tomen la luz correcta, porque si no hacen como se les enseña, entonces no se les va a dar más luz. Y de allí en adelante se comienza a guardar en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, recibir el sábado y despedirlo de puesta a puesta del sol. Es más, en 1860, el 1 de octubre, recuerden que el gran chasco fue el 22 de octubre, el 1 de octubre de 1860, 16 años más tarde, el grupo Millerita toma por primera vez oficialmente el nombre de Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas porque esperan el advenimiento de Dios, y del séptimo día porque guardan la ley, incluyendo el mandamiento con el cual la mayoría de religiones tiene problema, que es el sábado, incluyéndolo en la ley de Dios. No 9, sino que 10 mandamientos, incluyendo el sábado. Muy bien. ¿Estamos hasta allí?
¿Cómo es que nuestra iglesia llegó a esa verdad? Por la intervención divina. Si no hubiera sido por la intervención divina, a saber en qué posición estuviéramos o a saber si nosotros estuviéramos acá. Recuerde que en la iglesia no todos los que somos estamos, ni todos los que estamos somos. Vienen muchas cosas interesantes. Vamos a la segunda parte de la lección, ¿ok? Y allí ya supimos que la ley de Dios es el fundamento del gobierno de Dios. Nos dimos cuenta que la ley de Dios es inmutable. Nos dimos cuenta el día martes que el sábado y la ley tienen una relación íntima, y ahora vamos a ir al miércoles y al jueves, donde se encuentra la marca de la bestia. Muy bien. Esto tiene una íntima relación con el mensaje de los tres ángeles, especialmente con el mensaje del tercer ángel. Porque en Apocalipsis 14:9, allí el ángel dice: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios. Entonces ahora viene la pregunta: ¿qué representa la bestia, la imagen y la marca? En el capítulo 13 de Apocalipsis, del 1 al 10, encontramos que allí sale una bestia parecida a un leopardo. El diablo le entrega gran poder y autoridad. Dice: le fue dado una boca que hablaba cosas grandes y blasfemias, y abrió su boca para decir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y a los que habitan en el cielo. Y le fue permitido a este bestia en forma de leopardo hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y le fue dada autoridad sobre toda tribu, pueblo y lengua y nación. Esta misma escena de Apocalipsis 13 lo encontramos en el libro de Daniel, donde dice que a esta bestia se le dan 42 meses. Esos 42 meses son 1260 días proféticos, que si hacemos la suma, comienza en el año 538 y termina en el año 1798, exactamente cuando está terminando la profecía de los 2300 días. O sea que en 1798 están terminando dos profecías, la de los 2300 días y la de los 1260 días. Esta bestia o este poder hace un atentado contra la ley de Dios. Este poder elimina el día sábado de la ley de Dios y divide un mandamiento para siempre mantener los 10 mandamientos, y se sostiene que eso es como Dios quiere que se interprete. No basta lo que está escrito, sino que de acuerdo a este poder necesita una interpretación. Y se olvida completamente por este atentado, y por eso es que dice la Biblia: y tratará, mudará los tiempos y la ley. Y lo hace y lo consigue temporalmente. Consigue muchas cosas más. La Biblia se prohíbe. No hay estudio de la Biblia. Hay un oscurantismo total.
Nadie entiende lo que está pasando. Pero esta no es la única bestia. Hay una bestia y esa en este momento es la que a nosotros nos interesa más comprender, estudiar y saber perfectamente. Y eso lo encontramos en el mismo libro de Apocalipsis. Después de hablar del leopardo, aparece otra bestia. Pero aquí esta bestia es interesante. Apocalipsis 13:11 dice: vi otra bestia que subía de la tierra, una subía del mar, de muchedumbres. Mar significa multitudes, gentíos, pero esta sube de un lugar donde no hay gente. Y tenía 2 cuernos semejantes a un cordero. No es tan bestia, no, es un ser benigno, un hermoso cordero que tiene 2 cuernos. Cuando nosotros estudiamos qué significan esos 2 cuernos, es la descripción del profeta de este poder que está surgiendo también en 1798. Cuando se cumplían los 2300, la profecía de los 1300 días y la de los 1260 días, allí también está subiendo esta bestia. Esos 2 cuernos significan juventud, inocencia, mansedumbre, y ese es un rasgo del carácter de los Estados Unidos. Esta nación surge como un monumento, un refugio para la gente oprimida religiosa, un baluarte de la libertad. La constitución de este país es hermosísima. Si usted vive en los Estados Unidos o algún día tiene la oportunidad de venir, vaya a Washington, D.C., a donde está el monumento de Abraham Lincoln, Thomas Jefferson. Y usted va a encontrar en esos monumentos grandes porciones de la Constitución inscritas en las paredes de adentro. Porciones grandes, son edificios altísimos. Las palabras están labradas en la piedra. ¡Qué hermosas palabras! Da gusto estar leyendo allí cómo esta gente ponía a Dios en primer lugar y hacían de esta nación una nación llena de libertad. La libertad es el gobierno de Dios. Fíjense que hay cosas que a veces uno las pasa por alto. El capitalismo es gobierno de Dios. Hay gente que se opone al capitalismo. No, el capitalismo es Dios lo instituyó. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas salud. El espíritu de profecía habla que el capitalismo ha ayudado a los países al progreso, a la ciencia, al avance, a la tecnología, al adelanto. Es cosa interesante. Y este país está basado en eso. Posee derechos inalienables, como es la búsqueda de la vida, la libertad y la felicidad. Se busca la vida en este país, se busca la felicidad, venga a este país, se busca la libertad, venga a este país. Y la Constitución garantiza al pueblo el derecho de gobernarse a sí mismo y permite que los representantes sean elegidos por el pueblo, promulguen leyes y las hagan cumplir. El mundo miraba con curiosidad cómo una república podía subsistir sin rey y sin sacerdotes. Una nación libre, con un presidente y representantes,
representantes del pueblo ante el gobierno. Pero esa era la esencia perfecta, lo que Dios quería, y la libertad de religión, la libertad de expresarse, la libertad de pensarse, una libertad religiosa que permitía a las personas adorar de acuerdo al dictado de su conciencia. Y esto viene a poner a Estados Unidos entre las naciones más poderosas. Y recuerden que este país es la última potencia, de acuerdo a la Biblia, que va a existir en la tierra. Pero no termina allí. Esta bestia, dice Apocalipsis 13 del 11 al 14, que a pesar que tenía 2 cuernos, hablaba como dragón. Y no solo eso, ejercía toda la autoridad del leopardo. Que perseguía a los santos y los mataba si se le dio poder de salir victoriosos contra ellos y de pisotear y de adueñarse y ser señor de pueblos, lenguas, tribus y naciones. De esa bestia, el cordero que habla como dragón ejerce toda la autoridad del leopardo y hace que la tierra y los que en ella habiten adoren al leopardo, cuya herida mortal fue sanada. El leopardo, la primera bestia que iba a reinar en la tierra por 1260 días y que tuvo una herida mortal y que fue sanada, a este cordero, pero que habla como dragón, va a hacer que todos adoren a ese leopardo, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de la espada y sin embargo vivió. Hay una extraña contradicción entre los cuernos de un manso cordero y la voz de un dragón. Es que una cosa es profesar y otra cosa es practicar. Nosotros profesamos ser adventistas. Sí, yo soy adventista del séptimo día. Sí, yo creo de todo corazón. Pero muchas veces mi práctica, lo que yo vivo, no es lo que yo profeso. Y eso se llama hipocresía. Creo una cosa, pero hago otra cosa. Conozco la ley de Dios, pero no lo obedezco. Conozco que hay que dar el diezmo, pero no lo doy. Conozco y sé que no hay que hacerle mal a mi prójimo, pero ¿qué le hago? Conozco que hay que ir a la iglesia, pero no me importa, no voy. Si tengo que ir a una fiesta, mejor me voy a la fiesta. Una cosa es profesar y otra cosa es practicar. Y esta bestia tiene una contradicción porque profesa una cosa y practica otra cosa. Profesa que cree en Dios, profesa en la libertad, profesa en el derecho de adorar libremente, pero la práctica es otra. ¿Y a dónde está la diferencia? El pueblo profesa a Dios, pero sus autoridades legislativas, los que hacen la ley, y la judicial, los que imponen la ley, por sus decisiones van a desmentir lo que se profesa. ¿Sí me está entendiendo? Una cosa es lo que el pueblo piense y otra cosa es lo que la autoridad haga y decida.
el mundo legislativo, el Senado, las asambleas, como le llamen en su país, ellos son los que promulgan las leyes. Y el sistema judicial los que la ejecutan. Y hay una diferencia allí, porque si un pueblo es religioso y cree en la libertad, y sus legisladores oprimen la libertad, y hay un poder judicial que enforza esa ley, ¿qué va a pasar? La libertad es suprimida, porque la libertad se suprime por la fuerza. La libertad es tan libre que no se puede suprimir con otra libertad. Entonces sigue siendo libertad. Para borrar la libertad, para suprimir la libertad, se tiene que ejercer la fuerza. Entonces es fácil. Se legisla una ley y se impone a alguien que ejecute la ley. Ese es el poder legislativo y judicial. Ahora el texto sigue diciendo, fíjense que el libro de Apocalipsis 13 es vital, porque habla como dragón e impone leyes, y esa ley ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su vida y hace que la tierra y los que en ella habiten adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada, diciendo a los que habitan sobre la tierra que hagan una imagen de la bestia que recibió el golpe de espada y sin embargo vivió. El problema es que la imagen de la bestia se hace cuando la iglesia pierde el poder. Cuando la iglesia pierde el poder espiritual, recurre al poder del hombre para imponer el orden. Cuando en la iglesia, no importa qué iglesia sea, la predicación perdió el poder, entonces la autoridad impone el orden a fuerza de garrotazos y de cárcel y de balas. Y fíjense que eso es lo que está pasando aquí en los Estados Unidos. Los pastores no están predicando lo que tienen que predicar. Hay una decadencia espiritual. Entonces hay estados en este momento como el estado de California, que ha puesto una ley tan ridícula que menos de $1,000 la gente se puede llevar de una tienda y nadie le puede decir nada porque no es en contra de la ley. Están saqueando las tiendas y para evitar ese saqueo, entonces se usa la fuerza. Y el mundo va a ir en una decadencia total, donde la misma iglesia va a decir, por favor ayúdennos, porque ya no podemos contrarrestar la maldad que existe en este mundo. Y la misma iglesia va a empujar a las autoridades a poner leyes para que ejerzan poder sobre las gentes, porque la iglesia perdió el poder. Y entonces ahí va a decir, necesitamos una reforma espiritual. Y esta reforma espiritual va a llegar a través de la imposición de leyes como la ley dominical. Eso es lo que se llama la marca de la bestia. Nos estamos acercando a eso, por no decir que ya estamos. Son unos
hilitos que están reteniendo los vientos. La iglesia adventista en este momento está luchando porque eso no se suelte, pero ya está todo puesto. Al final de la historia, como en el principio de la historia, solamente van a quedar dos categorías. Un grupo que guarda los 10 mandamientos, incluyendo el sábado, y tienen la fe de Jesús, y el otro grupo que adoran la bestia, su imagen y reciben su marca. Solo hay dos grupos. A pesar de todo eso, muchos de nosotros no ponemos atención. Estamos dormidos. Yo siempre he dicho que encontramos termómetros para saber cuál es nuestra situación religiosa. Y eso hay que buscarlos en la Biblia y en el espíritu de profecía. Cuando nosotros hablamos de la ley dominical y de la marca de la bestia, a la mayoría de nosotros nos entra terror. No queremos ni imaginarnos que nosotros estamos incluidos o estaremos incluidos en un grupo así. Pero hay un termómetro, si le pudiéramos llamar termómetro, para saber cuán propenso estamos a recibir la marca de la bestia o no. Y se lo voy a decir. ¿Quiere saber cuán propenso o qué fácil es para usted o para mí recibir la marca de la bestia? De acuerdo cómo guardamos el sábado. Si somos de ese tipo de personas que el sábado no nos importa, se pone el sol y nosotros seguimos en nuestro mundo, no lo recibimos, no nos preparamos, estamos haciendo cosas que no tenemos que hacer, seguimos en un mundo en que no tendríamos que estar. Pasa el día sábado, no vamos a la iglesia porque no queremos ir, no hay nada que justifique. Entonces nosotros somos candidatos potenciales para recibir la marca de la bestia. Va a ser fácil, no hay ningún problema, facilito. Pero si nosotros somos de esas personas que respetamos a Dios por amor, recuerde que es por amor, y nos cuidamos del día sábado, de no hacer nuestra voluntad, de llamarle al sábado delicia y no andar en nuestros caminos, sino que andar en los caminos del Señor. Cuando venga todo este movimiento, va a ser casi imposible que nosotros aceptemos la marca de la bestia. Ese es un termómetro. Pero ya está todo puesto. Va a ser asunto de tiempo. Se nos está acabando el tiempo. Esperamos que hayamos entendido. Pero antes de partir, hay una pregunta interesante que muchas veces se hace. ¿Qué hacer y qué no hacer en día sábado? ¿Qué es pecado y qué no es pecado? Y yo me he debatido por mucho tiempo con esa pregunta. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué no se puede hacer? Para algunos
es malo planchar la ropa en día sábado, para otros no. Para algunos es malo ir a comer a un restaurante en día sábado, para otros no. Y cada quien tiene una convicción y pensamiento diferente sobre lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Puedo ir a ayudar a un amigo que se está moviendo en día sábado? ¿Se está mudando? Y comienzan una serie de preguntas interesantes, ¿ok? Y yo encontré una parte en el espíritu de profecía que con un pensamiento corto contesta a esas preguntas. Y el pensamiento dice: no haga en día sábado algo que es innecesario. Ahí tiene su respuesta. Si hay necesidad de hacerlo, es imperativo y no puede esperar, hágalo. Nos encontramos a veces que hay emergencias, una persona enferma, un niño con hambre. Usted no puede esperar, esa es una emergencia. Es necesario hacerlo, hágalo con la conciencia limpia. Pero si hay algo que usted no necesita hacerlo en ese momento, lo puede hacer más tarde, mañana, dentro de 2 días, 3 días, 4 días, que no sea sábado, no lo haga, porque se le pone como pecado. Una emergencia, lo que es necesidad. A mí me ha tocado ir a comprar comida porque no hay. Algo pasó. Se arruinó la comida por algo. No sé si le ha pasado a usted que se arruina la comida y el día siguiente está mala. ¿Va a aguantar hambre? No, vaya a comer. Es una necesidad. Pero teniendo comida en casa, no haga de eso una necesidad, porque no lo es. Es algo innecesario. Y eso contesta cómo guardamos el sábado. Y no se engañe, porque ni usted mismo se engaña, mucho menos a Dios. No caigamos en ese error. Tenemos que ser correctos. Antes de terminar, déjenme leerles una joya de texto que muchas veces las pasamos por alto, y es un mensaje para nosotros los que vivimos en el tiempo del fin. Las iglesias que no son adventistas dicen: es que en el Nuevo Testamento no se menciona el día sábado para guardar. No hay un mandamiento claro, dicen ellos. Quizás no en el Nuevo Testamento no se menciona un día claro para guardar, pero sí en el Antiguo Testamento, hablando del futuro. Y uno de esos es Isaías 56, los primeros versículos. En este Isaías 56 nos está mandando un mensaje a todos los que vivimos en los días finales, a usted y a mí. Y dice así, el versículo 1, yo voy a leer el 1, el 2, el 6 y el 7. Es lo que atañe a nosotros. Así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Nosotros somos los que estamos cerca, que la salvación de Cristo venga y que se ejecute la justicia divina, nosotros. Bienaventurado el hombre que hace esto. ¿Qué esto? El que guarda derecho y hace justicia. Y el Hijo del Hombre que lo abraza, que guarda el día sábado para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Qué cosa más interesante es para nosotros, los del final del tiempo, los que estamos cerquita de la venida de Cristo. Dice:
Qué dichoso el hombre que se mantiene el derecho y hace justicia, y el que abraza esos pensamientos, y el que guarda el día de reposo para no profanarlo, y no le hace mal a nada ni a nadie. Versículo 6. Y a los hijos de los extranjeros, nosotros los gentiles, que no somos judíos de sangre, dice, y a los hijos de los extranjeros, que sigan a Jehová para servirle. ¿No le estamos sirviendo nosotros? Claro que sí. Y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos. A todos los que guarden el día sábado para no profanarlo y abracen mi pacto. Estos son a los hijos de los extranjeros. Y yo lo llevaré a mi santo monte y lo recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Qué hermosa promesa se hace aquí para usted y para mí. Y allí implica varias cosas. No hacerle mal a nadie, hacer justicia, mantener el derecho, ser siervos de Dios, amar la obra de Dios y no profanar el día sábado. Estimados hermanos, el sufrimiento está al frente de nosotros, no importa a qué bando pertenezca. Si pertenece al bando de Dios, amárrese bien los pantalones y las faldas, porque el sufrimiento viene y no va a perdonar a nadie. Y si pertenecemos al bando del diablo, eso es peor todavía, porque este grupo va a sufrir la ira de Dios derramada pura sobre ellos. Y es peor porque después de ese sufrimiento tienen una muerte atroz para levantarse a un juicio terrible y volver a morir. Entonces, ante estas dos perspectivas, quedémonos con el sufrimiento divino, porque este sufrimiento nos da muchas esperanzas. Nos promete consuelo en medio del tumulto. Nos promete tranquilidad en medio del fragor de la guerra. Nos promete quietud en medio de la convulsión. Nos promete alimentos en medio de la hambruna y agua en medio de la sequía. Nos promete salvación en medio de la destrucción y nos promete la vida eterna en vez de la muerte eterna. Sufrimientos los vamos a tener. Adán ya pecó, Eva ya pecó, y como resultado de eso no podemos escaparnos del sufrimiento. Pero podemos pasar ese sufrimiento de una manera mejor si nos tomamos de la mano del Señor. Ese es mi deseo y oración, que lo hagamos con Cristo, con la protección de los ángeles, con la protección de Dios, con la presencia del Espíritu Santo mientras esté en esta tierra. Va a ser rápido, no va a tomar mucho, y una vez pase, va a ser insignificante para la inmensidad de años de eternidad por delante que disfrutaremos en felicidad y santidad. Que Dios les bendiga. Feliz semana a todos.